Yo les estaba comentando en el video anterior qué era lo que se estaba produciendo en la Argentina en relación con el resultado del plan de estabilización de Krieger-Bacena realizado bajo la dictadura de Onganía. Entonces les mencioné sus aspectos principales y les estaba comentando de esta paradoja que, a pesar de que la emisión seguía estando en niveles relativamente elevados, no se iba a los precios. ¿Por qué? Porque el cambio de expectativas hacía que los agentes económicos, que la población, decidiera atesorar esos pesos y no hacer un gasto inmediato de los mismos. No es la única heterodoxia que encontramos en el plan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que desde el punto de vista del empleo público, este congelamiento lo que generó es una baja en términos reales de lo que sería el gasto público en relación con el empleo, sí es cierto que el gobierno de Onganía llevó a cabo un ambicioso plan de obras públicas. Hizo muchas obras públicas muy importantes, con una gran inversión, y en términos reales el gasto sube. Es decir, que el gasto público en términos reales sube. Vamos a tener entonces un plan económico de lucha contra la inflación que combina elementos ortodoxos y elementos heterodoxos. Por ejemplo, entre los heterodoxos, un plan en el que el gasto público en términos reales sube. Eso es heterodoxia. Un plan en el que se emite moneda de manera muy superior a la inflación, inclusive a la inflación esperada. Y después tenemos, digamos, otros elementos que están más vinculados con la teoría económica clásica, como por ejemplo congelar salarios, si bien esa cuestión de congelar salarios y hacerlo de una dictadura prohibiendo el derecho de huelga no es muy liberal que digamos, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos una combinación de ambos instrumentos y esa combinación dio muy buenos resultados. Desde el punto de vista de la inflación, que va a bajar al 6-7% en el último año, que para la Argentina es un valor notable, para el mundo es un escándalo 7%, no en esos años, pero ahora sí lo sería. Pero para la Argentina es un valor 6%, 7%, 10%. Moriríamos por un 15% hoy de inflación anual. Y en perspectiva histórica es relativamente bajo. Y además esta baja de la inflación es acompañada por una suba del Producto Bruto Interno que en el año 69 ya estuvo cercano al 9%. Quiere decir que desde el punto de vista económico, todo esto acompañado por una extranjerización de la industria argentina, que en cierta forma es la continuación de lo que había empezado Frondizi. ¿Sí? En estos años se instalan otras fábricas, por ejemplo, se instala la IBM, se instala Coca-Cola en la Argentina, cosa que, bueno, digamos lo que eso significa. Se instalan muchas empresas extranjeras para vender dentro de lo que es el mercado nacional. Y la situación económica, si bien había una restricción salarial, ustedes saben que cuando la inflación se frena, eso genera un aumento en el salario real, en la capacidad de compra que tiene el salario, porque no está sufriendo el impuesto inflacionario. Sin embargo, en el año 1969 se produce un estallido social que se conoció con el nombre de Cordobazo. Y este estallido social va a generar que Onganía quede en situación muy débil y finalmente en 1970 deba renunciar. Lo interesante del Cordobazo es que fue protagonizado por los estudiantes universitarios cordobeses y también por los obreros industriales de Córdoba en el lugar en donde estaba instalada la industria más próspera que existía en la Argentina, que era la automotriz, y la industria en la que los obreros ganaban sueldos más elevados. Esos obreros
que tienen plena ocupación y que ganan sueldos muy elevados son los que realicen este movimiento rebelde, si ustedes quieren, que va a conseguir la renuncia de Onganía y la liquidación del sueño de la dictadura argentina. Entonces es importante que retengan todos estos elementos. Me olvidé de incorporar esta cuestión. Además, lo que el gobierno hace es subir las tarifas de las empresas de servicios públicos. Entonces, cuando ustedes vayan completando qué instrumentos se utilizó en cada plan, tienen que agregarlo, ¿sí? Tienen que averiguar qué pasa con el dólar, cómo se hace con la emisión monetaria, las tarifas, el gasto público, si aumenta, si se reduce. Todo eso son cuestiones que tenemos que ver en los planes que pasaron del 52, 58, 59 y ahora 67, y en los que vendrán, que por lo menos tenemos 73, Martínez de Oz y 85 el Austral. Tenemos mucho para divertirnos. Bueno, con esto finaliza el capítulo 7 y es muy importante que vayan sistematizando el conocimiento para lo que viene, que van a ser actividades que van a tener que realizar. Gracias.